Hola, muy buen día. Habla aquí Alfredo Sandoval Serrano con la matrícula A00827009 y vengo a explicar la resolución de la situación problema. Eh, También quería explicar que la pantalla se está viendo así por el hecho de que ya había hecho un video sobre esto, ya lo había acabado, pero al parecer cuando hago la pantalla completa en PowerPoint no se graba. Entonces lo que procederé a hacer es simplemente grabar mi pantalla normal y aquí espero no sea una molestia que se vea pues la acá arriba y todo eso. Pero bueno, empezando por que es una neuralgia, que fue lo primero que se pidió que se explicara. Una neuralgia es un dolor que afecta los nervios de la cara, el cráneo o el cuello debido a la irritación, compresión o infección de estos. También se pidió que explicar las más comunes, la cual la neuralgia más común es la neuralgia del trigémino y también una de las más comunes es la neuralgia del glosofaringeo. Estas neuralgias, la primera, que es la neuralgia del trigémino, es un dolor que aparece y desaparece asimilando una descarga eléctrica en una zona del rostro que dura aproximadamente 2 minutos. El dolor aparece por lavarse la cara, masticar o sonarse la nariz. Es el más común de todos. O sea, esta es la neuralgia más común. También la neuralgia del glosofaringeo, que es un dolor intenso y pasajero. Se puede localizar en el oído, la base de la lengua, fosa amigdalina, bajo el ángulo de la mandíbula, puede aparecer por diferentes movimientos de la cara, tales como toser, estornudar, hablar, etcétera. Es muy parecido también al primero que vimos, a la neuralgia del trigémino. También se pidió que se explicara sobre las radiculopatías. Estas radiculopatías, pues, ¿qué es? ¿No? Se caracteriza por las lesiones o por el comprometimiento de uno o más nervios de sus raíces nerviosas que atraviesan la columna vertebral, causando el surgimiento de síntomas como hormigueo, sensaciones de shock y debilidades de los miembros. Principalmente al momento de investigar esto me di cuenta que es como un daño un, o sea, tiene que ver con los plexos, por decir, radiculopatía de cervical significa que en la zona, en el plexo cervical, esa zona está afectada. Entonces, pues la radiculopatía cervical, que es una de las más comunes, es cuando la raíz nerviosa de la columna vertebral se afecta en la zona del cuello, generalmente causando presión sobre ella. Puede causar ardor, pérdida de sensibilidad en los hombros, brazos, manos o dedos. Entonces también tenemos el plexo lumbar y es una de las daños más comunes, una de las radiculopatías más comunes es la lumbar, que se produce a partir de se produce en la parte inferior de la espalda y la cadera, generando dolor en esa zona. Se irradia desde la parte posterior del muslo hasta la pierna. Es causada por el daño de uno de los segmentos inferiores de la columna vertebral que va desde el L1 a S1, el cual podemos ver que pues concuerda con el plexo lumbar. El plexo lumbar se va del L1 a L4 y este se extiende un poquito del L1 al S1, que también tiene que ver con el plexo sacro. Pero bueno, pues es simplemente un daño en la parte inferior de la vértebra y causado por la compresión de las raíces nerviosas que salen de la columna vertebral. Em, lo siguiente que también se pidió explicar pues son los pares craneales, los cuales son 12, 12 pares craneales, y pues de estos 12 se explicó, nada más se quería que se explicaran los motores y los mixtos. Entonces empezamos por los motores. Los pares craneales motores, empezamos con el número 3, que es el primer, eh, de los primeros 12, el 3 es el primer motor, que es el oculomotor, que básicamente es el movimiento de los ojos para que la pupila pueda cerrarse, o también, mejor dicho, constriñirse, y también elevar el párpado superior. El siguiente par craneal es el número 4, también conocido como el patético, el nervio patético, que es el movimiento de los ojos. Este provoca la inserción, extorsión, elevación y depresión de los ojos. También tenemos el siguiente par craneal número 6, que es el motor ocular externo. Este tiene el trabajo o la función de aducción o movimiento lateral de los ojos. Digo, del ojo, perdón. El siguiente par craneal es el número 11,
que es el paracraneal del nervio, o sea, también conocido como el nervio espinal, que es básicamente mover los músculos de los hombros y el cuello, o mejor dicho, el músculo trapecio y el esternomascloideo. Esternomascloideo, sí. Por último, de los pares craneales motores, tenemos el hipogloso, que es básicamente movimientos de la lengua. Este es su función, así como tal. Como siguiente tenemos los pares craneales mixtos, que estos pares craneales mixtos tienen como, o sea, se caracterizan de tener funciones sensoriales y motoras. Como, como por ejemplo el primer par craneal mixto que se ve en la lista es el par craneal número 5, que es el nervio trigémino, que se basa en tener pues la función de las sensaciones en la zona oftálmica, maxilar y mandibular. También inerva el músculo tensor del tímpano, el cual pues al haber mucho ruido en la zona, este músculo automáticamente se tensa para que el tímpano no reciba tantas vibraciones. Por consecuencia hace que se escuche menos. Entonces, este nervio, este parque craneal también da el movimiento para la masticación en la zona de la mandíbula. Otro par craneal que es otro par craneal mixto es el número 7, que es el nervio facial, que pues simplemente controla los músculos de la cara y da sensibilidad a la parte anterior de la lengua. También activa glándulas salivares y lagrimales. Este Otro par craneal mixto es el número 9, que es el glosofaringeo. Este par craneal bueno, tiene la sensación del gusto posterior de la lengua y tiene el reflejo de tragar. Este también tiene una función que al también extenderse en el ramo carótico o carótido, puedes relajarte si masajeas esta zona. Tiene esa, esa función, pues, sí, esa función básicamente. Por último, tenemos el último paracraneal mixto, que es el número 10, el nervio vago, que cumple con las funciones motoras en la laringe, diafragma, estómago y corazón. También tiene funciones sensoriales en los oídos, lenguas y algunas vísceras. Esta es su principal función del nervio vago. Disculpen si voy un poco rápido, pero quiero que este video, o sea, al tener que explicar bastantes cosas, tengo que explicarlo rápido para que no tome tanto tiempo y pueda subir un video pues corto y efectivo. Lo siguiente que se pidió explicar son los plexos. ¿Y qué es un plexo? Se puede ser considerado un plexo un enramado. ¿Un enramado de qué? Un enramado de red de axones. Eh, entonces, como podemos ver, hay 5 plexos. Pero se nos pidió solo mencionar 4, que es el plexo cervical. Bueno, de esos 4 plexos nerviosos somáticos, el primero que vamos a mencionar es el cervical, que viene de las raíces nerviosas C1 a C4 y parte también, o sea, comparte con la C5. O sea, algunos son con la C5. Y el nervio más importante de este plexo es el frénico, el cual inerva el diafragma y nace de las raíces C3 a C5. Pues es el primer plexo, el plexo cervical. El segundo es el plexo braquial, que proviene de las ramas espinales C5 a C8 y también la T1. Y también, como podemos ver, del plexo cervical, pues también se supone que es del C1 al C4 y parte también al C5. Al igual el plexo braquial, pues empieza en el C5 y al C4. Entonces también comparte con el plexo cervical una partecita. El plexo braquial, inerva el hombro y extremidades superiores. Y tiene 5 ramas importantes, los cuales son el nervio músculo cutáneo, eh, nervio axilar, perdón, nervio radial, nervio mediano y nervio cubital. Son los principales 5 ramas. Después tenemos el plexo lumbar, que el plexo lumbar nace de las raíces de L1 a L4, que inervan la pared abdominal, los genitales externos y las extremidades inferiores.
El nervio más importante del plexo lumbar es el femoral, el cual sale de las raíces L2 a L4, el cual el nervio femoral se encarga de la flexión de los músculos de las extremidades inferiores. Por último, el último flexo que mencionaremos es el plexo sacro. El plexo sacro nace de las raíces L4 a L5 y también incluye las S1 a S4. Este plexo se ubica anterior al sacro e inerva el glúteo, el perineo y extremidades inferiores. Y los nervios más importantes es el nervio ciático y el pudendo, el cual el ciático nace de las raíces L4 a S3 y el pudendo del S2 al S4. Pero pues, ¿cuál es la fusión del nervio pudendo y el ciático? Pues el nervio pudendo inerva la piel del área del pudor, o sea, los genitales, pueden ser el escroto, los labios vaginales, etcétera, etcétera. O sea, todo en esa zona. Y el ciático que inerva las extremidades y funciones motoras. Pues esto es todo por esta resolución de la situación problema. Y aquí están las referencias de lo que se usó. Se usó pues el libro More o More. Y también dos referencias para investigar lo que ya vimos de las neuralgias y de las radiculopatías. Muchas gracias por haber visto este video. Perdón por haberlo hecho muy rápido, pero quería hacerlo lo más corto posible. Muchas gracias.